puede sentarse. ¿Sabe? Nosotros no nacimos en una cultura del diablo. Nosotros nacimos en una cultura donde nos enseñaron a creer en Dios, a creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo nací en un continente llamado el continente americano, Norteamérica. Nosotros somos latinos, ¿o no? Y a nosotros, en nuestro continente latino, nos enseñaron a hablar de Jesús, ¿sí o no? Nos hablaron del Espíritu Santo, nos hablaron del Padre, nos hablaron del Hijo, claro, equivocadamente, pero nos hablaron. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera, quiero que escuchen lo que dice Pablo. Miren lo que dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En otras palabras, está diciendo Pablo, hay un deseo en mí que todo Israel sea salvo. ¿Cuál es el anhelo que hay en su corazón? Que todo Colombia sea salvo. Pero miren el versículo segundo que dice Pablo, miren lo que dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Miren, primera cosa, yo les doy testimonio que Israel tiene ¿qué? Celo de Dios, ¿sí o no? Pues yo también doy testimonio que en Colombia hay celo de Dios. Que errado, sí, errado. Pero yo me acuerdo cuando estaba chiquito que mi papá me llevaba a la iglesia católica. Claro, mi papá iba a dormir, pero me llevaba. O no, a ver, ¿quién aquí no lo llevaba el papá a la iglesia católica? ¿Quién no lo hacía salir en Semana Santa? ¿A quién no le hicieron repetir 1000 veces Jesús? A ver, ¿y quién no nos llevaba a colocar una cruz allá en la finca o en un patio? Porque era la Santa la Santa Cruz. O sea, a nosotros nos enseñaron que hay un Dios soberano, a nosotros nos enseñaron que hay un Espíritu Santo, a nosotros nos enseñaron que hay un Padre. Claro, también nos enseñaron de la Virgen María. ¿Estuvo mal? No, pero nos lo enseñaron mal. Entonces lo que está diciendo el apóstol es que mi pueblo tiene que serlo de Dios, pero equivocado. ¿Cómo anda Colombia? Con celo de Dios, pero equivocado. Viene Semana Santa, usted va a ver cientos de miles subiendo ¿a dónde? A Monserrate. Entonces, ¿creen o no creen en Dios? Claro que creen, pero de una manera equivocada. El peor error de cualquier cristiano, de cualquier movimiento religioso que llegue a hablarle a usted, es cuestionar lo que usted cree, en vez de enseñarme lo correcto. Entonces, cuando alguien viene y me enseña a mí y me cuestiona, me critica lo que yo creo, pues yo voy a terminar peleando con usted. Yo creo en las imágenes, yo creo en la Virgencita, yo creo en todo aquello que me han presentado como Dios. Usted viene a decir a mí que eso es una basura, pues yo voy a pelear con usted. Pero si usted se sienta conmigo y me dice, venga, charlemos sobre Dios, vamos a hablar sobre ese Dios que usted ama y al que yo amo, y vamos a mirarlo de la manera correcta. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Yo no le voy a condenar su imagen, hermano, no la voy a nombrar. No voy a decirle sobre María, porque yo sé que hay un concepto errado de María en los evangélicos. Yo sé que hay un concepto errado sobre las imágenes. Yo voy a llevarlo a que razone. De las personas se va a ir pensando, ese man tiene que razón, pero no peleó conmigo, no le critiqué su religión, no le dije que su religión es del diablo, que se va a ir al infierno. No, le voy a mostrar con amor y con cariño lo que la Biblia enseña. Entonces el apóstol está diciendo, ellos sí tienen celo, pero están equivocados. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, no, eso no es lo que queremos, nosotros ya tenemos eso. Mire, no es así que vive la iglesia en el mundo entero. Esto es lo que yo creo y no me interesa lo que diga la Biblia. ¿Es así o no es así? No se sujetan al sistema de Dios. Pero usted diría, bueno, allá los de afuera y nosotros. No, nosotros somos cristianos, pastor, nosotros creemos en la divinidad, nosotros creemos en la Biblia. Mire, hermanos, hablamos de creer, pero no la ponemos en qué? En práctica. Una cosa es usted decir creo en Dios, otra cosa es creer en Dios. Creo en Dios es una cosa, pero creer en Dios es otra. Mire, vamos a hablar de los hombres. La Biblia dice que los hombres cómo deben amar a las esposas. Como Cristo, ¿no? La iglesia. ¿Se ha preguntado algún hombre en investigar en la Biblia cómo dice Cristo ama a la iglesia? ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué las benditas mujeres no se sujetan? Pues que los hombres no se paren a Cristo. Eso es muy complicado. Entonces, cuando yo reviso la Biblia, ¿cómo es Cristo? No es como el pastor, no es como el líder que tengo. No, es como es Cristo. ¿Qué haría Cristo en una situación bien complicada? ¿Qué haría Cristo? Yo miro que haría Cristo y como Cristo haría, yo qué haría también. ¿Conocemos a Cristo? No. Conocemos la Biblia, nos han enseñado sobre la Biblia, pero no nos han enseñado sobre ese nuevo pacto. ¿Cómo actuaría Dios en un momento complicado? ¿A dónde tengo que ir? A la Biblia. Nosotros también como evangélicos, nosotros también hemos violado los preceptos de Dios, hemos violado los mandamientos de Dios y nos justificamos en nuestra manera de pensar. Es que así soy yo, dijo un pastor esta semana, es que así me hizo Dios, ¿yo qué culpa tengo? Y entonces, ¿para qué venimos a Cristo si no me va a cambiar? ¿A qué sentido tiene que yo venga a los pies de Cristo y siga igual? Es que así me hizo Dios, ¿yo qué culpa tengo? No. Renueve en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón recto y un espíritu limpio. Señor, yo quiero que me transforme, me cambie. No, seguimos pensando de la misma manera. Y entonces el apóstol está diciendo, mi pueblo sí tiene celo de Dios, mi pueblo sí cree en Dios, pero lo hacen como a ellos les da la gana, no como dice la Biblia. Entonces dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces dice, el fin de la ley, o sea, el fin del nuevo pacto, ¿quién es? Cristo. Ahora entra en un nuevo pacto. Mire esto tan sencillo. Armamos cadenas de oración, pero ¿a dónde tenemos que ir a orar? ¿A dónde? A este lugar o a la congregación donde usted esté. Entonces el pastor llama a hacer una cadena de oración, hermanos, todo el mundo 5 de la mañana al templo. ¿Y cuál es el templo? No me puedo levantar a las 5 de la mañana a orar en mi casa. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Ese es su niño? Imagínese, ese jovencito la va a ver a usted orar. Eso ya es una ¿qué? Una maravilla. Usted se viene para acá a orar, él no la vio. Usted va a decir que está orando, pero la vio él orando. No la vio. Lo único que sabe es que usted lo dejó 1 hora solo, 1 hora y media. Él va a tener en su mente que lo dejó 1 hora y media.
Pero sin embargo, él sabe que mamá está orando. ¿Y en dónde está? En la casa. Entonces dice mi Biblia: créeme, mujer, Juan capítulo 4, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Créeme, mujer, que ni en este monte ni allí, porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Entonces, ahora ya no hay una casa. Miren, la mayoría de líderes religiosos, como dicen, vamos a la iglesia, o hermanos, mi iglesia. ¿Cuál mi iglesia? No es mi iglesia, la iglesia es de Dios. Y este lugar es una bodega, porque mi Biblia dice que ya Dios no habita en casa hecha por mano de hombres. ¿Dónde habita? En mí. ¿Quién es el templo hoy? Yo. ¿Quién es la casa hoy? Yo. Entonces, ¿por qué no formamos cadenas de oración donde todo el mundo en las casas esté orando, clamando a Dios, buscando el rostro de Dios? Y el domingo, ¿qué hacemos? Corremos a congregarnos, porque congregarse es un deber, una obligación de cada cristiano. Pero todavía estamos en el ¿qué? En el antiguo. Se nos olvida ese Hebreos 10:17. ¿Cómo dice Hebreos 10:17? ¿Cómo dice? Quita lo primero para que se establezca esto último. Léalo. Si yo tengo una Biblia rara, pues ya no es culpa mía, me dieron una mala. Pero ¿cómo dice Hebreos 10:17? ¿Cómo dice? Quita lo primero para que se establezca esto último. Pero ¿cómo nos quedamos? Con lo primero. ¿Y sabe qué dijo Jesús? La gente prueba el vino nuevo y el vino añejo. ¿Y sabe qué dice? El añejo es mejor. O sea, mire, Jesús está diciendo, y cuando prueban el vino nuevo y el añejo, dicen, el añejo es mejor. O sea, lo que yo traigo es mejor. Lo viejo es lo que siempre me han enseñado, eso es lo que yo creo que es mejor. Y de esa manera justificamos para no cambiar. ¿Cómo dice Hebreos 10:17, Ernesto? ¿Cómo dice? Hebreos 10:17. No recuerdo la cita. Sí. Hebreos 10:17. Dice, añade y nunca más me acordaré de sus pecados. No, Hebreos. Estamos ahí, está hablando de Hebreos. A ver. Hebreos. Es Hebreos 10:9. 10:9, perdón, qué pena con ustedes. ¿Cómo dice? Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué tengo que quitar? Lo primero. ¿Y qué es lo primero? El nuevo pacto. Entonces, ahora cuando yo quito el pacto antiguo, puedo establecer el qué? El nuevo. Pero mientras no quite, no lo puedo establecer. ¿Y qué no hemos quitado? El antiguo. Es más, ni siquiera nos enseñan sobre el nuevo pacto. ¿Es verdad o no es verdad? No nos enseñan sobre el nuevo pacto. Nos enseñan la Biblia, nos leen la Biblia, nos dan sermones bíblicos, pero no nos han explicado qué es el nuevo pacto. ¿No lo han explicado? No lo han explicado. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil controlar el sistema antiguo que el nuevo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ¿hasta dónde va la ley? Hasta Cristo. Ahora empieza el nuevo pacto con Cristo. Entonces, miren lo que sigue diciendo la Biblia, porque al fin de la ley es Cristo, para justicia. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice o escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas, en otras palabras, está diciendo Pablo, Moisés dijo que todo el que cumpla la ley va a vivir.
Ahora yo les pregunto, ¿quién cumplió la ley? Nadie. El único fue Jesús. Porque si alguien hubiera cumplido la ley, escúcheme lo que le voy a decir. Si alguien hubiera cumplido la ley, entonces Jesús no tendría que haber muerto. Ese que cumplió la ley hubiera sido el referente para mí. Entonces Jesús no tendría que haber muerto. Pero resulta que nadie la pudo guardar. Pero para acabar de completar, Dios les dio a ellos 10 mandamientos. Ahora, no cumplieron 10 y se inventaron 613. O sea, no guardaron 10 y se inventaron 613 más. ¿Sabían eso? Esos son los que están en la Torá. Cuando quieran verlo, yo se las muestro, yo tengo la Torá y ahí están los 613. O sea, no guardaron 10 y se inventaron 613. Es una locura. Así nos pasa a nosotros. Dios nos estableció 4 cositas y nos pagaron 4. Pastor, ¿cómo así que 4 cositas? 4 cositas nos establecieron a nosotros, los gentiles. Pastor, eso no es así. No. Vaya al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 29. Vaya, Hechos 15, 29. Yo aquí no estoy generando ideas que yo me inventé. ¿Cuántas cositas se nos mandó a nosotros que guardáramos? ¿Dónde está? Hechos 15, 29, ¿cómo dice? Y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer más que estas cositas a los gentiles. ¿Cuáles? Que vos sostengáis los sacrificios ahí. ¿Qué más? De abogados y de las cuales cosas, si vos guardáis, llegaréis, pasarla bien. ¿Cuántas cositas nos dijeron que debemos guardar? ¿Cuántas? 4. ¿Y cuántas nos empacaron? Nos empacaron ropa, comida, mejor dicho, nos empacaron deporte, nos empacaron, nos empacaron todo lo que nos vino a la cabeza. Y nosotros, como dijimos, amén. Entonces usted dio la piscina, eso es del diablo, hermana. Los hombres y mujeres de Dios no pueden ir a piscinas. Íbamos a un cine. El cine es del diablo, lugares de escarnecedores. Y entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Mi mamá así, ¿no? ¿Cuántas nos dice la Biblia que nos prohibieron? ¿Cuántas cositas? Dice, primero dice que el 28, que apareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, pues ponerle una carga más que estas cosas, ¿verdad? Que os abstengáis de sacrificio a ídolos. De sacrificio a ídolos. No, de sangre. De sangre. Y ahogado. Ahogado. Y fornicación. ¿Cuántas? 4. ¿Cuántas me pagaron? ¿A quiénes? A los gentiles. Ahora, se va a explicar lo que sea cada cosita de estas. La Biblia dice, si se guardan de esto, pásenla bien. Pero esa no es la idea de empezar a explicar cada cosa, sino mostrar cómo Pablo aquí está enseñando la importancia del nuevo pacto. Y entonces dice, pero la justicia que es por la fe dice sí. Mire, pero la justicia que es por la fe dice así. No digas. Entonces, primero el 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, dice, si usted hace esto, usted va a vivir. Pero como nadie pudo guardarla, entonces murió. Así que todos estaban bajo condenación. Después dice, ahora lo que es por la fe dice, más, escuche esto. Porque la justicia que es por la ley de Moisés dice, si lo hago. La justicia que es de la fe dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, está diciendo, usted no diga, ¿quién puede traerme a mí a Cristo? O sea, ¿quién puede mostrarme a mí a Cristo? Y dice, y no diga, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, ¿usted me puede traer a mí a Cristo, por favor?
Usted puede hacer que Cristo venga a mí. Desaparecen las doctrinas erradas y desaparecen los movimientos errados que, aunque tienen celo de Dios, no están bajo la dirección de Dios y no están bajo la palabra de Dios. Entonces ellos llegan e imponen reglas, sistemas, normas que supuestamente yo debo guardar y que yo tengo que hacerlas porque Él lo dice. Entonces dice el versículo siguiente: más que dice la Biblia, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Cerca de ti. Mire, usted tiene su Biblia. Le cuento esta historia. Un pastor fue invitado a comer donde una familia muy rica. Así que el pastor se sentó y comió. Cuando el pastor se fue, la familia se dio cuenta y notó que hacía falta una cuchara. Así que la gente se molestó mucho y dijo: pero ¿cómo el pastor se iba a robar una cucharita de plata? ¿Cómo se le iba a robar? Entonces el esposo o la esposa: ¿qué hacemos? Porque éramos los únicos tres que habíamos, el pastor y nosotros dos. Conclusión: ¿quién se llevó la cucharita? El pastor. Así que fueron a la iglesia, pero ya fueron un poco indispuestos. Llegaron a la conclusión que mejor deberían cambiar de iglesia. Pero después de un mes decidieron: vamos a enfrentarlo, invitemos otra vez al pastor a la casa a almorzar. Entonces lo invitaron otra vez. Y mientras estaban comiendo, nos mandaron: dijo, pastor, es que nosotros estamos muy preocupados porque la vez que usted vino se nos perdió una cucharita y la hemos buscado por toda parte y no la encontramos, y pues asumimos que usted se llevó la cucharita. Dijo el pastor: ya buscaron en la Biblia. Y ellos se quedaron callados y fueron y abrieron la Biblia. ¿Y dónde estaba la cucharita? En la Biblia. O sea, ¿cuánto llevaban ellos sin leer la Biblia? Un mes. Él lo hizo a propósito. Entonces, como dice la Biblia, cerca de usted está la ¿qué? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, yo tengo mi Biblia. Yo vengo a la congregación y el pastor sale con cualquier burrada y usted dice amén. Y resulta que usted en su Biblia, jovencita, hermanas, escuchen, en su Biblia está cómo deben tratar a sus esposos. ¿Cómo? En su Biblia está cómo deben tratar a quién. A sus esposos. Pero también en esa Biblia está a ustedes, caballeros, de cómo deben tratar a quién. A sus esposas. ¿Ha revisado usted eso? No, usted viene y aquí le enseñan cualquier cosa y la Biblia dice, hermanas, que la mujer calle en la congregación. Usted llegaba a hacer las cosas. No, usted no hable. Usted no conoce la Biblia. Imagine que eso lo dijera a nosotros que ni habláramos. Y con los hablones que se emocionan. O sea, ¿cómo debo tratar a mi esposa? ¿Cómo está en la Biblia? Gente, ¿por qué no la trato como está en la Biblia? No, porque alguien me está dando unas enseñanzas. Y yo le creo a esas enseñanzas. Entonces yo llego todo bravo a la casa porque tengo que llegar allá a mandar porque yo soy la cabeza. Entonces mi esposa tiene que bajar la cabeza cada que yo hablo, porque es que si no, entonces es una rebelde. Así no está en la Biblia.
Entonces, como dice la Biblia, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que nosotros predicamos, que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y mire que utiliza una palabra: si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Muchos de nosotros no tenemos ni idea qué significa la palabra Señor. Jesús dijo: ustedes dicen que yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Cuando yo le digo a Jesús que Él es mi Señor, le estoy dando control de toda mi vida. Toda es toda. Mi economía. Mire, ¿qué pide de nosotros Dios en cuanto al dinero? La propina. Eso es lo que le damos nosotros a Dios, la propina. Y ni siquiera somos capaces de darle la propina. El diezmo es la propina. Usted va a un restaurante y ahí dice la propina voluntaria, pero se le descuenta cuando usted paga. ¿Y cuánto le descuenta? El 10%. ¿Sabes eso? Eso es la propina, el 10%. O sea, si su comida valió 500, 50,000 van a la propina. Entonces, ¿qué le pide Dios a usted? La propina. Y usted dice que Él es su Señor y escasamente le da la propina. Y eso los que dan la propina, porque muchos ni siquiera eso dan la propina. Pero decimos: Él es mi Señor. ¿Usted sabe qué implica la palabra mi Señor en el pueblo musulmán? ¿Alguno me puede explicar? ¿Qué significa decirle mi Señor a una persona en el mundo musulmán? Mire, cuando usted va a un país musulmán y un árabe le dice a usted: esta semana usted va a ser mi Señor, ¿sabe qué implica eso? Que usted puede gastar todo el dinero de la cuenta que tenga, porque usted es su Señor. Que usted puede revisar el libro de contabilidad, que usted puede meterse en todo lo de Él, porque usted es su Señor. Pero no solo eso, usted puede acostarse aún con su esposa esa semana, porque usted es su Señor. Nosotros no entendemos qué significa la palabra Señor. Entonces la Biblia dice: si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, ¿usted qué es? Santo. Y dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, yo confieso en mi corazón que Jesús es mi Señor, lo declaro con mi boca para que el mundo sepa en quién yo creo, y entonces mi vida va a cambiar. Tengo que creerlo en el corazón y tengo que confesarlo con mi boca, que Jesús es el Señor, frente a mi familia, frente a todo el mundo. Jesucristo es mi Señor. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: esto es lo que yo necesito que ustedes crean. Yo le entregué mi vida al Señor, yo me parezco a Él. Si usted quiere un imitador, si usted quiere imitar a alguien, invíteme a mí. Mire qué bueno sería que hoy todos nosotros dijéramos con altura: hombre, si a usted le cuesta imitar todavía al Señor Jesús, invíteme a mí, yo me parezco a Cristo. Yo creo que eso sería lo correcto. Pero ¿qué decimos la mayoría? No me mire a mí. ¿Y entonces a quién va a mirar? Los tocaría a ustedes predicar, me vieran de espaldas, se volteáramos las sillas. ¿Sí o no? ¿A quién van a mirar ustedes? ¿Saben a quién? Pues a mí. Pero como yo vivo una vida desordenada, pues me queda fácil decir: ¿cómo? No me miren a mí. No me miren a mí. Y otra frase que utilizamos: somos pecadores. Pues madre, entonces, ¿para qué vienen? Si somos pecadores. ¿Cómo ven los pecadores pecando? ¿Y a dónde va a entrar un pecador al cielo? ¿Va o no entran los pecadores al cielo? No entran. Pero eso nos ayuda para cuando yo la embarre, no
se vea tan mal. Entonces, somos todos pecadores. No, Señor, será usted. Yo no soy pecador. Yo no practico el pecado. Es cierto que no vivo en el cielo. Es cierto. Y es cierto que en este transcurrir del caminar con el Señor puede que me ensucie los pies, porque nadie me va a garantizar que no me ensucie los pies. Pues Jesús le lavó los pies ¿a quién? A los apóstoles. Y cuando Pedro dijo, láveme todo, ¿qué dijo Jesús? Tampoco abuse, papito, solo los pies. Ustedes ya están limpios por la ¿qué? Por la palabra que os he predicado. Pero cuando lavó los pies de los apóstoles estaba diciendo, mientras vivan en esta tierra ustedes se van a ensuciar y necesitan acudir a la sangre de Cristo para que los limpie de esa inmundicia. ¿Y qué van a escuchar ustedes de Jesús? La misma palabra que se escuchó cuando Jesús le dijo a la mujer sorprendida en el adulterio. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Esa debería ser la misma palabra de hoy. No lo condenamos. Ahora, si somos pecadores, vamos a decir, la iglesia es pecadora. Un ejemplo, que es lo que señala en todo. Yo peco. Entonces la ambición me pone en disciplina. ¿Por qué me pone en disciplina? No dicen que somos pecadores. A ver, hay como una incoherencia. Si somos pecadores, ¿por qué me colocan en disciplina, hermano Ernesto? No, solo utilice un poquitico su mente, utilícelo un poquitico. Si somos pecadores, ¿por qué nos colocan en disciplina? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que usted ponga en disciplina a los que usted mismo le llama que son pecadores? No tiene sentido. O sea, no hay sentido que a mí me pongan en disciplina porque he pecado cuando ellos mismos me dicen a mí que somos pecadores. Entonces la Biblia dice, cerca de usted está la palabra en tu boca y en tu corazón, y si usted la confiesa, usted es salvo. Entonces dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cómo terminó el 10, el 9? Terminó de la misma manera. ¿Quién va a ser avergonzado si cree en Jesús? Ninguno. Mire, no hay forma que a usted le vaya mal y no termine bien, porque usted cree en Jesús. No hay ni pizca de que haya la oportunidad de que usted termine mal si cree en Jesús. No será avergonzado. Terminó el capítulo 9 y ahora el 10 dice, no seremos avergonzados si creemos en el Señor Jesucristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es el Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que todo el que crea que Jesús es el Señor, por eso yo cuando doy la Santa Cena, ¿cuál es el requisito aquí que digo? ¿Cuál es el requisito que coloco yo aquí? Que usted crea en el Señor Jesucristo. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, yo le doy la Santa Cena, porque mi Biblia dice que esa persona es salva. Ahora, ser salvo es una cosa, tener al Señor como Salvador es una cosa, pero tener al Señor como Señor es otra. Eso implica mente, vida y corazón. Eso implica todo. Todo es todo. Usted es mi Señor. Usted dice yo algo. No me preocupe, papá. Declarar que Él es mi Salvador y me muero para usted. Pero si vivo en esta tierra y lo declaro como mi Señor, eso implica otra cosa. Eso implica que todo lo mío le pertenece a quién? Al Señor. Y ahí es donde yo necesito aprender a educar mi oído para escuchar cuando Él me pide algo que yo haga. Ahora, dice el versículo, en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí termina Pablo explicando la importancia de lo que yo soy. Y
Pablo de una u otra manera se devuelve al versículo primero. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces aparece el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han oído? O sea, ¿cómo un inconverso puede convertirse al Señor si no ha oído del Evangelio de Dios? O sea, yo quiero que todo Israel sea salvo, dice Pablo, pero como yo no soy israelita, sino colombiano, ¿cuál debe ser el anhelo de mi corazón? Que todo Colombia sea salvo. Pero ¿cómo va a ser salva esa persona si usted no le habla? Usted trabaja en una empresa con gente inconversa, ¿no? Y creen en Dios. Esa gente dice que Dios la bendiga, le dicen o no le dicen así. ¿Cómo van a creer ellos en el Dios que usted ama si usted no les habla? ¿Cómo van a creer ellos? Sí, usted es muy lindo, usted es una maravilla de hombre, todo en el barrio sabe que usted es un hombre sano, que es un hombre que no mata una mosca, que es un hombre responsable, pero les ha hablado de Dios a ellos. Les ha explicado el amor de Jesús. Entonces Pablo dice, ¿cómo van a oír si yo no les hablo? Es la primera regla. Usted y yo debemos hablarle a la gente del Señor Jesús. Y mire lo que dice. Mire, ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? O sea, ¿cómo van a creer en Jesús si no les ha hablado nadie de Jesús? Mire, yo me siento en una tienda a hablar con alguien y yo le hablo de Jesús y yo le empaco versículos bíblicos y digo, como dice la Biblia, como dice la Biblia, y les empaco sin criticar su doctrina, su sistema. Estoy hablando con alguien y digo, mire, ¿sabía usted que un hombre muy famoso llamado Salomón dijo de la siguiente manera? Él dijo, la blanda respuesta aplaca la ira. Sí, ese es un rey de Israel. Y a veces no utilizo la palabra Biblia. Solo utilizo el versículo bíblico, porque la palabra Biblia significa biblión o biblioteca. Usted no escuchaba eso antes, hasta que ya la establecieron como libro. Pero antes la gente decía lo que decían los hombres de Dios. Más, miren lo que dice la Biblia. Miren, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo conocerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, yo como pastor debo preparar gente y enviarla. Puede que con unos me vaya bien, puede que con otros no me vaya tan bien y me toque volverlos a recoger. Pero yo debo enviar gente a que enseñe el Evangelio. Y mire cómo dice, como está escrito. Aquí no dice, o si dice como dice la Biblia. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la Biblia? A ver. Si Pablo estuviera en el tiempo de hoy hubiera dicho, y como dice la Biblia, pero no. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Aquí no dice la Biblia. Algunos hermanitos creen que si no usan la palabra Biblia están en pecado. No, use lo que está escrito en la Biblia. Y dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, tampoco dice la Biblia, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Isaías 53. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. No me diga que tiene fe si no lee la Biblia. No venga aquí con el cuentito. Pastor, yo soy una mujer de fe, soy un hombre de fe, y no se pone en un versículo bíblico. No, usted no tiene fe, usted no sabe de fe. Entonces dice la Biblia, la fe viene por el oír. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta las fines de la tierra sus palabras. Entonces dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a ira los provocaré a celo con un
un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y nos trató a nosotros ¿de qué? De insensatos. Nosotros somos los gentiles y nosotros éramos de una u otra manera insensatos, y Dios provocó a hacerlo a su pueblo con nosotros. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Usted encuentra todo eso en Isaías 65, en Romanos 9:10. Pero acerca de Israel dice, y ahí termino, acerca de Israel, como dice: todo el tiempo les tendí mi mano a un pueblo como rebelde, contradictor. Mire, yo no sé si usted ha leído libros judíos, pero yo los he leído. ¿Cuál es el problema de la gente que lee libros judíos que terminan mesiánicos? Me sacan la chispa. Yo tengo un montón de libros y me asustan, porque los benditos le enseñan a uno reencarnación, no encarnación, reencarnación. Pastor, yo tengo una cantidad de libros. Tengo la Cábala, tengo la Torá, tengo Anatomía del Alma, tengo En la Paz del Edén, En la Paz del Matrimonio, yo tengo un montón de libros judíos. ¿Sabe qué le enseñan a usted? Le enseñan numerología, que eso está prohibido. Le enseñan reencarnación. Le enseñan sobre metafísica. Le enseñan gnosticismo. ¿Cómo? Sí. Le enseñan sobre los planetas. O sea, sobre el famoso ¿qué? Horóscopo. ¿Y cuántos hermanitos les gusta todavía pensar que su vida depende de cómo estén alineados los planetas? Te lo va a cargar al diablo si siguen así. Y usted lee todos esos libros y usted se emociona porque tiene cosas bonitas, pero le empacan unos goles y usted se come los goles. Yo leo libros. Es más, tengo un libro que solo lo pueden leer las mujeres. Y como yo lo compré, pues yo lo leo, lo siento mucho, yo la plata. Y ese libro, miren, sin exagerar, ese libro no debería leerlo las mujeres. Solo lo deben leer las mujeres, pero no deberían leerlo las mujeres. Si las mujeres son difíciles, si leer el libro, ¿cómo le haré leyendo? Ese libro coloca a la mujer en un nivel casi superior a Dios. De tal manera que si usted está orando, mi hermanito Ernesto está orando y la esposa llega, ella se tiene que parar. Se tiene que parar. Porque ella manda, gobierna. Y si ella se pone brava, es que usted está pagando un karma y tiene que escucharla y aceptar que se ponga brava. Porque ella está enseñando algo, ella está tratando con algo de usted. Usted está pagando un karma y ella es el instrumento que usted tiene que escuchar. Yo digo, ¿ves? Los tienen cuadrados. Y yo digo, menos mal que mi esposa no lo ha leído. Entonces, ellos contradicen, ellos son contradictores, ellos cuestionan lo de Dios. ¿Cómo termina este pasaje? Mientras el 10 termina diciendo, mire, el 10 termina, el 9 ¿cómo termina? Y el que creyere en él no será avergonzado. Pero el 10 ¿cómo termina? Con un mensaje a un pueblo ¿cómo? Contradictor. Y si usted mira la doctrina de ellos, siempre están cuestionando a Dios, criticando a Dios. Ellos siempre están haciendo algo que no beneficia, que no les ayuda a ellos. Ellos son un pueblo rebelde y contradictor. Siempre están contradiciendo las cosas de Dios.
¿Saben ustedes cuando usted lee el Berachí hebreo, ellos dicen que la creación se rebeló contra Dios y contradicen lo que Dios dice? Y dice la Biblia, yo siempre estuve extendiéndole mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y termino con esta anécdota, si le ayuda, y que espero que le ayude. Dios permitió que vivieran 40 años en el desierto. ¿Sabe para qué permitió Dios eso? Para sacar a Egipto del corazón de ellos. ¿Sabe usted que no pudo? Pastor, ¿cómo va a decir que Dios no pudo? No pudo. Primero porque Dios no obliga a la gente. Y si usted mira, toda la gente de 20 años hacia arriba murió en el desierto. Solo entraron 2, Caleb y Josué. Los demás no fueron capaces de sacar a Egipto del corazón. Y déjenme decirle, mucho bendito evangélico hoy no ha sido capaz de sacar el mundo de su vida. Aunque asisten a las iglesias, aunque levantan sus manos, aunque oran, todavía tienen recuerdo del mundo que lo miran como si hubiera sido algo bueno. El mundo no nos dejó nada bueno. Y Dios espera que saquemos el mundo. Por eso andamos compitiendo cuánto tenemos. Por eso creemos que somos valiosos por lo que tenemos, no por lo que somos. Yo no valgo por lo que tengo, yo valgo por lo que soy en el Señor. Colóquese en pie y hágase una pregunta.